Buenas tardes, amigos y espectadores de Canal 33, ¿qué tal? Estamos una vez más con vosotros y esta vez en una ocasión especial, como ya hicimos en el 8 de marzo con la gran histórica manifestación del movimiento feminista. Lo hacemos hoy, el día 17, aquí, porque se celebran en toda España varias manifestaciones y concentraciones a favor de unas pensiones dignas y de un sistema del bienestar para nuestros mayores y para nuestros pensionistas y jubilados de calidad. Hoy tenemos en la mesa a una variedad, la verdad es que tenemos una mesa muy plural, tenemos una mesa con 5 participantes, casi la llenamos al completo, y además estamos en la calle, como hicimos el pasado 8 de marzo, estamos en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, en esa manifestación que está discurriendo ahora entre la Puerta del Sol y que finalizará en Neptuno, pasando por Cibeles. Por allí se encuentra nuestro compañero Enrique y también nuestros compañeros cámaras que nos darán una visión muy general y también específica con opiniones y aportaciones de muchas de las personas y personalidades que están participando en esa manifestación. Así que conectaremos en los momentos, en las ocasiones que nos requiera nuestro compañero. Pero de momento creo que ya está en línea. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo está el ambiente por el centro de Madrid? Enrique. Bueno, nuestro compañero creo que está cogiendo posición en la manifestación, todavía no lo tenemos con nosotros, volveremos allí, ¿de acuerdo? Volveremos porque la noticia precisamente está una vez más en la calle, pese al viento, pese al frío, como comentaban aquí antes de empezar nuestros contertulios de hoy, pese a la nieve y a la lluvia que ha caído esta mañana. Porque esta mañana ha habido una manifestación, unas concentraciones apoyadas por los sindicatos mayoritarios y esta tarde está discurriendo otra convocada por la coordinadora de pensionistas. Vamos a presentar antes de nada a nuestros participantes en la mesa, que agradezco que estén aquí, sobre todo en un día como hoy. Buenas tardes. Eduardo, empezamos por ti. Buenas tardes. Hola, Eduardo Díaz Román es Romón, perdón, que siempre me confundo, es verdad, con este apellido. Es vicesecretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid. Buenas tardes. Hola, gracias por acompañarnos en un día, no sé si llamarlo histórico como el 8 de marzo. Encantado de estar con vosotros. Pues enfrente de él se encuentra Raúl Maillo García, que es abogado y del gabinete jurídico de CGT. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, tardes. Raúl. Enfrente de él se encuentra Manuel Ariza, que es secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras Madrid. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias a vosotros por invitarnos. En el otro lado de la mesa está Santiago Menchero, que es miembro de la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho perfectamente. Muchas gracias por habernos invitado. Nada, a ti por estar aquí. Y el quinto invitado, decíamos antes que llenábamos la mesa, es José Luis Fernández Santillana, que es director del Gabinete de Estudios del Sindicato USO. Gracias por estar aquí, José Luis. Un placer. Bueno, empezamos y vamos a empezar precisamente por lo que os contaba antes. Ha habido esta mañana unas concentraciones en toda España que han sido unitarias tanto de todos los sindicatos como de las asociaciones convocantes, de los pensionistas de la coordinadora, me refiero convocante, de esta tarde, y en otros puntos, como las grandes capitales, hablamos aquí, en cambio ha habido división y una parte, comentábamos, por la mañana sindicatos mayoritarios y por la tarde asociaciones, coordinadora y otros sindicatos como la CGT. Y no sé quién quiere abrir el debate, sobre todo para preguntaros por qué en Madrid, en el día de hoy, ese día que puede ser histórico para los pensionistas y jubilados de este país, ha habido esta división. Y si quieres empezamos por ti, Eduardo, porque te tengo más a mano. Muy bien, pues te doy mi opinión. Hombre, en lo que respecta a UGT, tuvimos conocimiento de que la llamada Mesa por el Blindaje de las Pensiones había convocado una manifestación el día 17. Nosotros, junto con comisiones, teníamos prevista una para el día 15, estábamos haciendo 1 y 15
manifestaciones bien delante de Hacienda, bien delante del Congreso de los Diputados, y precisamente por intentar unificar, unir y engrandecer las marchas y hacer más presión, suspendimos la del día 15 y nos sumamos a la que estaba convocada con la mesa. Hablamos con la mesa, llegamos a un acuerdo de que íbamos a ir juntos. Pues Eduardo, perdona que te interrumpa, porque ya tenemos a Enrique con la actualidad, con el minuto resultado del sol de esa manifestación que comentábamos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo es el ambiente? Buenas tardes, Julio, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos los espectadores de Canal 33. Bueno, pues desbordadas las previsiones. Nos encontramos ahora mismo en la calle de Alcalá, muy cerquita de Cibeles, y realmente, bueno, pues esto está colapsado de miles y miles de personas. Además, ojo al dato que hay gente de todas las edades. Es decir, esto se hablaba de una manifestación transversal y por supuesto que lo es. Se están defendiendo las pensiones de ahora y las del futuro. Todos claman por unas pensiones dignas. Y pues lo que estamos diciendo, realmente colapsada la calle Alcalá, la cabecera ya ha sobrepasado Cibeles, y miles de personas, bueno, pues en esta manifestación, que desde luego deja muy chiquitita y muy mal esa falta de unidad a la que se ha celebrado esta mañana, ¿no? Hay que dejar ese dato ahí, Julio, yo creo, ¿no? Sí, precisamente estábamos empezando a hablar de esa falta de unidad, por lo que hemos visto por lo menos en Madrid, que no ha sido así en otras capitales. Y vamos a... pues sí. aquí... Dime, Enrique. No, que aquí desde luego... bueno, pues se está clamando por esas pensiones que se consideran ridículas, se dicen palabras más fuertes, lógicamente, sí. Y bueno, pues iremos tomando el pulso a lo largo de vuestro coloquio, porque evidentemente la noticia está en la calle, miles y miles de personas clamando por pensiones dignas aquí en el centro de Madrid. Pues cuando quieras pedirnos paso, Enrique, ya sabes, contactaremos directamente contigo. De hecho, te he interrumpido precisamente porque, como comentaba el compañero, la noticia estaba en la calle. Eduardo, ¿quién conforma esa mesa Bueno, a nosotros nos pasaron, creo que Manolo lo tiene también. Ahora hablamos. Una serie de muchas asociaciones, ¿no? Sí, pero vamos, el problema para unirnos fue eso, que entendemos que unidos podemos conseguir más que desunidos. Porque nosotros, por lo menos nosotros en ese sentido, como prioridad queremos derogar la legislación del 2013, fundamentalmente en dos aspectos. La revalorización de las pensiones, que nos afecta a los actuales pensionistas, y sobre todo el factor de sostenibilidad que afecta a los próximos. Ahora vamos a hablar de esos entonces, dos factores. Ahí podemos juntar pensionistas actuales y pensionistas futuros. Ahora vamos a hablar de esos dos factores. Raúl, en cambio, pertenece al sindicato CGT, que apoya la concentración, la manifestación de esta tarde, donde están nuestros compañeros. Ahí estamos viendo imágenes claras de la presencia de gente. La de esta mañana, que ha llegado hasta el Museo Reina Sofía, según los sindicatos, han participado en ella, ha congregado a 500.000 de personas. Raúl, ¿por qué no apoyáis la de esta mañana? ¿Qué diferencias tenéis entre vosotros? Bueno, yo soy abogado y tampoco conozco los intríngulis de cómo se ha pergeñado la manifestación, pero sí decir una cosa, y en los sindicatos somos, por decirlo de alguna manera, medios para los movimientos sociales. A CGT le llega la convocatoria desde la Marea Gris, se le dice que va a hacer una convocatoria, en Madrid estaba convocada la manifestación también contra la ley Mordaza, se decide unificar y entonces CGT se pone al servicio y convoca conjuntamente con lo que le llega de Marea Gris. Básicamente es eso, estar al servicio de los ya se puede hablar sociales. Entonces de Marea Gris como tal, porque es verdad que no sé si esa denominación la inventamos al final los periodistas o ha sido entre todos un poco. Es verdad que no lo habíamos comentado antes, lo que acaba de recordar Raúl, que también estamos, porque al final se han unido esas dos manifestaciones, la de las pensiones dignas y contra la ley Mordaza, esa ley que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de la oposición parlamentaria del Congreso de los Diputados y que está a la espera de varias reformas que se van a tramitar próximamente en el Congreso.
Allí está un montón de colectivos, entre ellos No Somos Delito, que es quien convoca esa manifestación y que se ha unido a la de pensionistas. Por tanto, también hablaremos de este asunto y también estará Enrique con nosotros para transmitirnos pues, las opiniones y comentarios de las personas que están en esa manifestación transversal esta tarde en el centro de Madrid. Querías hablar, José Luis. Sí, no, querías explicar quién compone la mesa. La MER la iniciamos distintas organizaciones a raíz fundamentalmente de la reforma del 2011, digo, lo cual se ha agravado posteriormente con la del 2013. Y también recordar que hay en un mes de agosto en el que los dos grandes partidos de este país, Partido Popular, apoya en ese momento la iniciativa del Partido Socialista de modificar el artículo 135 de la Constitución para garantizar el pago de la deuda. Lo que nosotros decimos, oiga, si se puede garantizar el pago de una deuda, ¿cómo no vamos a garantizar el pago de las pensiones y el derecho que tienen los pensionistas presentes y futuros? Y ese es el germen de esa plataforma que, junto con la USO, hay distintas organizaciones y asociaciones, bueno, donde hemos conformado durante estos 5 años toda una tarea de reivindicación continua y constante, y nuestro objetivo es conseguir los 2 millones de firmas para conseguir que, más allá de lo que dice el artículo 50 de la Constitución, eso pasa a ser un derecho fundamental y en la propia Constitución reconozca el derecho a la regularización de las pensiones y, por supuesto, que con las pensiones no se juega y, por tanto, no se puede privatizar nuestro sistema público de protección social, nuestro sistema público de pensiones, que no podemos dejarlo en manos de los intereses financieros de algunos que quieren apropiarse. José Luis, está bien lo que has comentado, porque creo que deberíamos precisar esos 2 hitos históricos en este cambio actual del sistema de pensiones que ha habido, es decir, el 2011 y el 2013. El 2011 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ese cambio constitucional que llegó de Europa, como todos sabemos, plena crisis económica, y también el cambio para que en un periodo de una serie de años pasara de 65 a 67 años la edad de jubilación, entre otra serie de reformas, Y hay un segundo hito histórico, hablamos del año 2013, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, que hace un cambio en los parámetros tanto de la actualización del sistema de pensiones como de otros factores que comentabas tú antes, Eduardo, de sostenibilidad y de índice de revalorización, etcétera. Lo vamos a ir comentando por aquí porque creo que son dos cuestiones diferentes. Manuel, vosotros, como sindicato, en tu caso de comisiones obreras, al igual que la UGT, apoyasteis precisamente esa reforma que hablaba antes José Luis del año 2011. Sí, efectivamente, en el año 2011 esa reforma es firmada por los sindicatos, comisiones y UGT, y es apoyada por el Parlamento en su conjunto. El tema es cuando llega la reforma 2013, que en solitario el PP la hace y viene a endurecer muchísimo, incluso las medidas que se habían tomado, que ya eran duras de por sí, y yo no quiero en este aspecto criticarlo, porque merecen críticas, evidentemente. Claro. Santiago, vamos contigo porque es el único que de momento no has participado. Creo, me comentabas antes que vosotros, la asociación, quiero que me expliques un poco, porque habrá muchos espectadores que no la conocen, qué fines persigue y qué manifestación o qué manifestaciones apoyáis en el día de hoy. Vale, te doy las gracias porque me da la oportunidad de poder sacar a la calle lo que representamos. Bueno, mi asociación lo que pretende es que se quiten las penalizaciones a las largas carreras de cotización. Estamos hablando de personas que han cotizado de 40 años para arriba y que por diferentes motivos han tenido que prejubilar anticipadamente porque se han quedado sin trabajo y era imposible seguir trabajando porque la verdad es que a estas edades prescinden todas las empresas de las personas de nuestra edad. Entonces lo que estamos pidiendo es que a partir de los 40 años se despenalicen, que a los jubilados que vayan entrando se les penaliza hasta la edad reglamentaria, cuando cumplan la edad reglamentaria de jubilación, que se les levante la penalización, y a los que ya están,
pues que también, si cumplen los requisitos de 40 años o más cotizados, se les quite. De hecho, en el año 2005, el PNV presentó una moción en el Parlamento hablando sobre este tema, pidiendo que se despenalizaran estas pensiones, y fue aprobado por todos los partidos políticos. Han pasado 13 años y estamos aquí. Y en el viaje, por desgracia, se ha quedado mucha gente que no va a poder disfrutar de tener una pensión un poquito más alta cuando han estado cotizando mucho. Y además, en la última reforma laboral que ha hecho, el PP incluso reconoce que en las largas carreras de cotización lo reconoce de alguna forma, porque en vez de poderte jubilar a los 67, te dicen que te puedes jubilar a los 65 con 37 años y 6 meses cotizados. De alguna forma reconocen de que son largas carreras, y nosotros no entendemos cómo a nosotros, que estamos trabajando desde los 14 años, muchos, nos están castigando de esta forma. Santiago, llevas 47 años cotizados. 47 años que se dice pronto. Sí, sí, sí. Y no te permiten acceder al 100% de mi jubilación. De la pensión que te correspondería. Efectivamente, a mí me quitan un 24% de la pensión que me correspondería después de haber cotizado 47 años. Lo que no es de recibo es que para jubilarte con el 100% te pidan 36 años o 37 años y que cumplas exactamente los 65 o los 66 para cobrar el 100%. Cuando nosotros, por eso pedimos que si nos tienen que penalizar, como no es culpa nuestra, que nos penalicen hasta la edad reglamentaria y que ahí nos paguen el 100% de la pensión, porque creo que hemos cotizado suficiente y tenemos derecho a ello. Hay otras personas que cotizando menos, menos años, sí que pueden acceder a la pensión. Efectivamente, del por 100%. Por eso lo reclamamos. De hecho, hemos recogido 500.000 firmas que se han presentado en el Congreso de los Diputados. Hemos hablado con los diferentes partidos políticos, hemos encontrado unos más afines que otros. Hemos presentado PNLs en casi todas las comunidades autónomas. En la última donde se ha aprobado ha sido en la Comunidad de Madrid, defendiendo el tema de que quiten los coeficientes reductores. Y entonces no entendemos por qué un caso tan agravante y tan raro no se solucione, cuando efectivamente las personas que empezamos a trabajar con 14 años, después de tanto sufrimiento y de haber llegado a donde hemos llegado, tengamos que estar padeciendo que no nos paguen nuestra pensión entera. Santiago, ¿apoyáis todas las manifestaciones? Nosotros apoyamos todas las manifestaciones de los pensionistas. De hecho, estamos dentro de la plataforma Blindemos las Pensiones como una asociación más. Y en la otra plataforma, también en el punto 3, recogen nuestra reivindicación. Entonces, dentro de nuestra asociación hay gente de diferentes partidos, con ideas diferentes, y entonces hay libertad para que la gente que quiera vaya a la que quiera. De hecho, hay gente que ha ido esta mañana, gente que ha ido esta tarde y gente que ha ido las dos. José Luis. Sí, no, yo quiero deciros una cosa muy sencilla, Santiago, decir que lo vuestro, siendo de justicia, y nosotros lo reivindicamos también, sois una rara ave, es decir, esto ya no va a pasar, es decir, las largas carreras de cotización, que sería lo deseable, no se van a producir. Por tanto, oiga, a la gente que ya las ha conseguido, premiémosle, porque es gente que ha contribuido a sacar este país adelante, no se nos olvide, no se le va a regalar nada que no haya dado él. Por tanto, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, la situación de futuro es que para tener derecho al 100% de la pensión habrá que tener cotizados 37 años. Eso quiere decir que si desde los 30 años empiezas a trabajar, tienes que estar ininterrumpidamente trabajando y a jornada completa para tener derecho al 100% de la pensión. Oiga, eso lo va a conseguir muy poca gente de futuro, ¿eh? Por tanto, seamos conscientes. Yo creo que a la gente que ya ha conseguido una gran carrera de cotización hay que recompensarla por la contribución que han hecho al sistema. Y lo importante no es tanto a qué edad te jubiles, sino en qué condiciones te jubilas, de salud, de esfuerzo físico, de capacidad de hacer y de trabajar, y los periodos de cotización que has realizado. Por tanto, desde el uso decimos, oiga, facilitemos, intentemos primar y conseguir que la gente tenga periodos largos de cotización. Y si uno se encuentra bien, oiga, que pueda alargar o no, porque le da la gana a él voluntariamente su edad de jubilación, si considera que está en condiciones de poder hacerlo. No queremos el café para todos, ¿eh? No es lo mismo el trabajo de un celador de hospital que el de una telefonista. No son iguales. De hecho, las manifestaciones de hoy, pero también de las últimas semanas en España,
han movilizado a nuestros políticos y al Gobierno. De hecho, Mariano Rajoy ha tenido que afrontar esta semana el Congreso de los Diputados varias sesiones con este tema de fondo. Pero la verdad es que tenemos alguna declaración ahí en el Congreso que da ánimos y un mensaje de tranquilidad. Iniciales sobre cómo veía yo el tema de las pensiones. He intentado explicar, para recordarles a todos ustedes, el gasto en pensiones, cómo evoluciona, lo que significa en relación con otros países de la Unión Europea. He elogiado el sistema, porque creo que, aunque se puede mejorar, es positivo. He intentado explicar qué es lo que hay que hacer para preservarlo y voy ahora a tratar de resumir en un minuto lo que serían mis propuestas para el futuro. En primer lugar, yo creo que sería muy negativo, que no conduce a nada, convertir esto en una subasta a ver quién ofrece más o a ver quién promete más. Eso a lo mejor está muy bien para sacar unos votos dentro de media hora, para quedar bien con unos o con otros, pero eso no resuelve en absoluto el problema de las pensiones en nuestro país. En segundo lugar, yo estoy en condiciones de mandar a todos los pensionistas españoles, a los de hoy y del futuro, un mensaje de tranquilidad. Hay bases suficientes para decir que este buen sistema que tenemos se va a mantener y lo vamos a mantener en el futuro. Hago 4 propuestas solo. La primera, no tocar las reformas que ya se han hecho en tiempos pasados, que han sido útiles para los tiempos siguientes. La segunda, trabajar en el Pacto de Toledo. En mi opinión, aunque esta es solo mi opinión, como he dicho antes, hay que intentar cerrar pronto el déficit estructural, hay que intentar compaginar una mejora de las pensiones con el equilibrio del sistema, hay que mejorar las pensiones de viudedad, hay que avanzar en la lucha contra el fraude y hay que favorecer el envejecimiento activo y avanzar en la compatibilidad de la pensión con el trabajo. Podemos tratar más cosas, pero creo que estas son las más urgentes en este momento. En tercer lugar, el empleo. No voy a reiterar lo que he dicho en mi intervención inicial. Creo que estamos haciendo una política económica de consolidación y fiscal y reformas. Hay que prestar atención a muchas cosas, el tema digital, el tema de la educación, la I+D+I, pero creo que damos pasos en la buena dirección. Y por último, y cuarta propuesta, referida ya solo al año 2018, creo que en el marco del debate de presupuestos, que es donde procede hacer esas cosas, se puede hacer algo en beneficio de la gente. A todos nos hemos referido a esto, al impuesto de la renta de las personas físicas para pensionistas, medidas en defensa de la natalidad y medidas para las pensiones más bajas y para las pensiones de viudedad. Espero, señorías, que seamos capaces de llegar al menos a un mínimo entendimiento. Bueno, estas eran las palabras del presidente y esta es la reacción en la calle. Estamos viendo a cientos de manifestantes. Hoy creo que es la calle Alcalá en estos momentos. Está nuestro compañero Enrique. Pues haciendo esta visión, lo estamos observando, estamos viendo que no cabe mucha más gente en el centro de Madrid. Había una gran convocatoria y lo estamos siguiendo una vez más aquí en Canal 33. Y quería lanzar la pregunta aquí a todos los miembros de la mesa sobre precisamente las palabras de Mariano Rajoy, que eran optimistas, hablaban de tranquilidad, de una serie de medidas. Manuel. Sí, yo lo primero que quiero dejar claro es una cuestión que antes me da la impresión de que no ha sido suficientemente clarificada, y es que tanto UGT como Comisiones Obreras hemos apoyado las 2 manifestaciones, es decir, la de esta mañana y la de esta tarde. Nosotros no somos excluyentes, como otros sí lo han hecho, para que no pudiéramos participar. Eso lo primero. Luego apoyar, evidentemente, lo que nos decía el compañero Santiago, porque lo que José Luis le ha dado una respuesta totalmente clara y que desde luego comisiones estamos totalmente de acuerdo. Ahora, yo ya cuando entramos, después de ver al señor Rajoy ahí, lo único que puedo decir es que es un mentiroso total y absoluto. Mentiroso por cuanto nos viene a decir que realmente las pensiones tienen intención de mantenerlas. No es verdad.
El señor Rajoy está al servicio del capital, está al servicio de la banca y lo único que pretende es que estas entidades se hagan con lo que es hoy en día las pensiones. La prueba es que el otro mismo día se discute en el Parlamento, todos los partidos se manifiestan, excepto evidentemente el PP, se manifiestan porque las pensiones actuales sean subidas en función del IPC, él se opone, pero encima ni siquiera se vota. Es decir, nos está mintiendo con todo descaro y nos está tomando el pelo a lo que son los pensionistas actuales. Después hablaremos de los siguientes. Precisamente, Manuel, lo que hizo Rajoy era condicionar pues esa subida o unas mínimas subidas, que ahora hablamos si queréis de ella para determinados colectivos, a que hubiera presupuestos generales del Estado para este año, que estamos ya casi en Semana Santa, y no los hay, Eduardo. Sí, yo hablando de lo que dijo Rajoy, voy a empezar por lo positivo, ¿no? Positivo entre comillas. Él dice que no debe haber una subasta, yo estoy de acuerdo, y él dice que se tiene que solucionar el Pacto de Toledo. Yo creo que este es el problema principal de las pensiones, que nos han estado engañando diciendo que son un problema técnico, con la demografía, y es un problema político, donde todos los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo y lograr un sistema que cumpla las dos condiciones que tiene que cumplir un sistema público de pensiones. La primera, dar una vida digna al pensionista, y la segunda, ser sostenible financieramente en el futuro. Y esas dos cosas se pueden hacer desde el punto de vista económico en España, solo hace falta que los partidos se pongan de acuerdo. Y luego, como decía mi compañero Manolo, las mentiras son terribles porque además empiezan desde el mismo momento que tomaron posesión como gobierno. Es decir, nosotros en UGT siempre hemos dicho que los pensionistas hemos sido las primeras víctimas de Rajoy, porque en el Real Decreto Ley del 30 de diciembre del 2011, una semana después de tomar posesión, nos pegó el primer hachazo. Y en segundo lugar, la ministra, porque ahora a mí personalmente me sorprende mucho que mucha gente se haya dado cuenta del 0,25 este año, cuando llevamos 5 años con el 0,25. Nosotros lo hemos estado protestando desde el principio. Y antes del 0,25, yo... Ahora hablaremos precisamente no, diría de a todos que se leyeran no la carta de este año de la ministra, sino la primera carta que nos envió el 3 de enero del 2012, para ver que son 5 párrafos muy cortitos y en cada párrafo es una mentira o una media verdad. Una de ellas, por ejemplo, la leo, sí. La principal novedad para 2012 es el incremento del 1% del conjunto. No era una novedad, se hacía todos los años, salvo excepcionalmente en el 11, cuando lo quitó Zapatero. Y luego dice, y la garantía de su compensación por la desviación que pudiera producirse con respecto a la evolución de la inflación. Y el 30 de noviembre del 12, en otro Real Decreto, se cargaron esa revalorización. Es decir, desde el minuto 1, este gobierno ha mentido a los pensionistas. Vamos a conectar una vez más con la calle, Enrique. Hola, buenas tardes, Julio, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Hola. Perfectamente, Enrique. Bueno, pues mira, yo creo que lo estáis viendo en imágenes. Sí. Estamos en la carrera de San Jerónimo viendo Neptuno. Ya no nos podemos mover, realmente, bueno, aparte de que aquí atrás hay un fortísimo dispositivo policial blindando el Congreso de los Diputados, ahora veréis en pantalla, justo a nuestras espaldas de la cámara. Nosotros estamos a la altura del Hotel Palace, se han desbordado todas las previsiones, yo creo que miles y miles de personas, insisto, ojo al dato, de todas las edades, defendiendo las pensiones dignas, las de hoy y las del futuro. Ahí estamos viendo, bueno, pues el fuerte dispositivo policial, que en este caso blinda al Congreso de los Diputados, visto lo que ocurrió, bueno, pues el pasado 22 de febrero, cuando los pensionistas, bueno, pues consiguieron acercarse a las puertas del Congreso. Hoy, insisto, está saliendo todavía gente de la Puerta del Sol, nos comentan compañeros, y aquí lo veis, bueno, lo estáis viendo en imágenes, pues Neptuno ya prácticamente colapsado. Estamos en un pequeño pedestal, por así decir, donde se van a leer los
los comunicados y recordar que hoy no solo se habla de pensiones dignas, la plataforma No Somos Delito, la plataforma de afectados por la hipoteca, los pensionistas están denunciando una vez más la ley Mordaza y todo lo que esta produce respecto a la libertad de expresión. Y sabéis además que existe gran preocupación internacional porque en España la ley Mordaza pues se considera pues una aberración respecto a las libertades. Tenemos por aquí bastante gente que nos quiere comentar cosas. Luego, si eso, nos dais paso y entrevistamos a algunos de ellos. Nos encontramos junto a la Solfónica, que bueno, pues siempre tiene una cita y acompaña a todos estos movimientos sociales, en este caso de gran calado. Que no somos delito, que no somos delito, que no. Eso es un aperitivo, ¿no? Pues un aperitivo mucho así sobre cuidado, la marcha. Enrique, porque si levantas la valla como los jubilados hicieron ese día de febrero que antes comentabas, a lo mejor te puede caer una multa en relación precisamente con la Ley de Seguridad Ciudadana reforzada, por la que están hoy manifestándose por su derogación. Hoy, aunque he desayunado fuerte, creo que es imposible levantar la valla porque hoy el dispositivo lo han reforzado. Hoy no les pillan descuidados. Sí, que los pensionistas no pueden entrar en el Congreso de los Diputados, se está diciendo por aquí, ¿no? Y entre otras frases que se corean, bueno, pues lo de Rajoy canalla, le robas a la yaya y frases similares, ¿no? Todas ellas reivindicando pues unas pensiones dignas tanto de hoy como del futuro, porque decimos, bueno, pues gente de todas las edades, jóvenes, mayores, pues reivindicando y exigiendo que sean pensiones públicas, que lo sigan siendo y asegurarlas del futuro, porque nos dicen que con esta precariedad laboral hay testimonios realmente tremendos. Y luego, si os parece, bueno, pues también daremos, porque sin duda la noticia está en la calle, desbordadas todas las previsiones, nos quedamos con esas fotos, esos vídeos que estáis viendo de nuestros compañeros, Neptuno ya prácticamente colapsado y nosotros aquí, bueno, pues en donde está el dispositivo blindando el Congreso de los Diputados. No vaya a ser que los pensionistas entren en el Congreso de los Diputados. A ver, parece ser que las furgonetas de antidisturbios que hoy rodean el Congreso han tenido que trasladarse urgentemente de Lavapiés hacia allí en el día de hoy. Vamos a volver a la mesa hasta que Enrique nos vuelva a pedir paso con opiniones y con narraciones de lo que está pasando. Lo estábamos viendo ahí. Canal 33 una vez más está en directo, no sé si muchas televisiones ahora mismo pueden decir lo mismo. Nosotros estamos allí con los pensionistas, pero también con muchísima gente, porque mucha gente joven y de mediana edad que está preocupada por esas pensiones del futuro. Volvemos a la mesa, decíamos, estábamos hablando con Eduardo de precisamente las declaraciones de Mariano Rajoy en el Congreso, y creo que Raúl quería apuntar algo. Sí, yo en relación con lo que antes se planteaba, sí que quería decir que cuando se habla de garantizar las pensiones, en realidad yo estoy muy tranquilo respecto a que las pensiones están garantizadas, porque es una opción política, quiero decir, no es una cuestión demográfica, no es una cuestión de suficiencia presupuestaria, como se nos trata de decir, no es una cuestión de opción voluntad política. Es decir, cito un dato, en la memoria impacto económico de la reforma de Rajoy se dice que entre 2014 y 2022 va a suponer un ahorro de 32.000 millones. El rescate a la banca, según el Banco de España, han sido 60.600 millones. Es decir, que las pensiones están garantizadas en tanto en cuanto queramos sostenerla. El Pacto de Toledo establece la separación de fuentes, que es un primer problema. Eso es una opción política, ideológica. Se puede sostener las pensiones con las contribuciones o se puede dotar de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que lo que hay que hacer es, a todos estos señores que tanto les gusta y señoras hablar de la Constitución, decir que el artículo 50 lo dice bien claro. Pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas y que sirvan con suficiencia económica para la gente, para que todos aquellos y aquellas, nuestros mayores, tengan la posibilidad de desarrollar una vida digna, de disfrutar del ocio, de disfrutar de la salud, de disfrutar de todo aquello que en una vida plena le tiene que dar. Y por eso digo, es una opción ideológica y absolutamente política el decir o cuestionar la garantía de las propias prestaciones de pensión. Hablaba antes José Luis, que levantaba ahí la mano, como el colegio, hablaba antes, ahora quiero decir Raúl, de la banca, que se ha ayudado a la banca, se ha ayudado también
a las autopistas, etcétera, etcétera, ¿no? Durante estos años, ¿no? Esos rescates. Y precisamente partidos de izquierdas como el PSOE y Podemos opta por un impuesto a la banca para financiar esa revalorización de pensiones. No sé qué opinas, José Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que hablar de más cosas, ¿no? Es decir, porque lo que dice el artículo 50 de la Constitución, que lo ha dicho el compañero estupendamente, nosotros decimos, oiga, pero eso no está como un derecho fundamental y por tanto no es exigible ante un tribunal. Una de las cosas que se puede cambiar es eso, ¿eh? Y me parece que eso nos sería dar un pasito hacia adelante. Pero está claro que la cuestión es de prioridades, es decir, podemos hablar, si es un tema de fondos, si la separación de fuentes fue buena, no, regular, podemos hablar, ¿eh? Y lo que está claro es que ahora mismo la fuente de cotizaciones es insuficiente, no solamente para las pensiones, sino para el conjunto de prestaciones del sistema. Por tanto, lo que nosotros decimos, oiga, no nos hagamos trampas en el solitario. Si hay que hablar, hablemos, claro. ¿Y cuánto nos cuesta las pensiones de viudedad, orfandad y ayudas familiares? 23.000 millones. Ese es prácticamente el déficit estructural que viene manteniendo el sistema de la seguridad social, más allá de las pensiones. Oiga, bueno, pues financiemos o con presupuesto, financiémoslo. Pero digámoslo claro, si eso va a ser así. Pero que se pueden buscar otras alternativas y otras fórmulas. Y es una cuestión de prioridades políticas. ¿Y cuánto cuesta el 0,25? 330 millones, números redondos. Eso es el chocolate del oro en un conjunto del presupuesto, O sea, no es nada. Por tanto, ¿cuánto supondría subir el IPC con que hemos acabado en 2017? El 1,1. 1.220 millones, números redondos. Oiga, es que eso, por ejemplo, me vais a perdonar que hago una pequeña, no sé si broma o no, pero desde luego cuando yo el otro día leo en el periódico que se ha aprobado en las primarias en el Parlamento, cosa que me parece estupendo, pero lo que dice la continuación es que lo paguemos todos los contribuyentes, que se pague con el erario público. Digo, oiga, esto es cuestión de prioridades, entre financiar primarias y financiar revalorización de pensiones, yo me quedo con revalorizar las pensiones. Cuestión de prioridades. De prioridades. Una mera puntualización a lo que decía, y es al margen del artículo 50, y que, bueno, yo creo que se ha superado esto de que los derechos no son exigibles, etcétera, y creo que hay una interpretación, digo, no por entrar en contradicción, pero por darle un matiz más. El Comité Europeo de Derechos Sociales, que también es jurisprudencia, que también vincula al Estado español, ya declaró en el caso griego, y probablemente haga lo mismo en el caso español, diciendo que los ajustes y la austeridad económica no pueden impedir que las pensiones aseguren un nivel de vida digna. Bueno, es decir, que en esa línea hay que establecer ya la obligación que tienen todos los estados de respetar unos niveles de pensiones conforme a una vida digna. Y esto es una cuestión jurídicamente ya aplicable, y el que no lo haga, pues ni cumple la Constitución ni cumple la Carta Social Europea. Estamos viendo imágenes en directo de la manifestación de pensionistas y jubilados y también de la ley Mordaza. Estamos viendo antes desde la carrera de San Jerónimo y desde cerca de Neptuno. Está nuestro compañero Enrique. ¿Qué tal? Te doy paso, Enrique. ¿Cómo estás? Enrique, ¿qué estás? ¿Podemos hablar con alguno de los manifestantes? Enrique, sí. ¿Qué tal? ¿Podemos hablar con alguno de los manifestantes? Hola. ¿Pero me escucháis? Sí, te escuchamos. Pregunto. Sí, vale. Sí, te escuchamos. Estaba contando... Vale, las 7:22 de la tarde, estamos en directo, estamos en la carrera de San Jerónimo, a la altura del Hotel Palace, estamos viendo de fondo, bueno, pues la plaza de Neptuno abarrotada hasta la bandera de gente, exigiendo unas pensiones dignas. Sí, vamos a poder hablar aquí, porque recordemos que no solamente se exigen unas pensiones dignas, sino que también, bueno, pues se está protestando contra la ley Mordaza. La plataforma, entre ellas, No Somos Delito, convoca se ha unido a esta manifestación y protesta, bueno, pues contra la ley llamada de seguridad ciudadana y en realidad conocida como ley Mordaza. Teníamos por aquí alguno de los integrantes de esta plataforma, ahora lo hemos perdido porque se ha ido hacia el otro lado, pero le intentaremos. Es que resulta muy difícil trabajar porque estamos aquí acorralados en la zona de prensa, ¿no?
el dispositivo, no hay zona de prensa, no hay zona de prensa, Julio. Vale. Vale. Estamos donde empieza el dispositivo policial que está blindando fuertemente, bueno, pues el Congreso de los Diputados esta tarde de sábado. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los integrantes que veíamos antes y quizás si le encuentre por aquí. Seguimos en directo, os pido mantener un poquito la conexión. José Ignacio, a ver si podemos... José Ignacio, sí. A ver, nos comentabas antes respecto a la plataforma No Somos Delito, que se protesta contra la llamada ley Mordaza, ¿no? Sí, nosotros somos de la plataforma antidesahucio y como miembro de la plataforma antidesahucio, por el mero hecho de defender el derecho a la vivienda, nos hemos encontrado con pensionistas con multas a pensionistas con menos de 1.000 euros de pensión, con multas de más de 600 euros en estos momentos. Multas por intentar defender y por defender el derecho a la vivienda. Y además, bueno, pensionistas que se manifestaban ya no solo por el derecho a la vivienda, exigiendo pensiones dignas y que también eran fuertemente multados para disuadirles, ¿no?, en base a esta ley Mordaza. Exactamente, la ley Mordaza contiene contradicciones tan grandes, que teniendo juicios y saliendo a suelto incluso de los juzgados, el proceso, como es un proceso administrativo, continúa adelante, no tiene en cuenta las decisiones judiciales y el trámite y el expediente administrativo continúa adelante y te llega la multa. Es decir, sigue el mismo proceso que una multa de tráfico. Si tú quieres pelear contra esa multa, tienes que iniciar un proceso administrativo que te puede llevar casi a la ruina con nuestras escasas pensiones. Seguimos en directo y estamos viendo en la espalda aquí de una señora un expediente, ¿no? Un expediente ya sancionador ejecutivo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva detrás? Sí, Feli. Nos lo puede... Hola, Feli. Estamos en directo. ¿Nos puede explicar qué es lo que lleva detrás mientras lo vemos? Es la resolución de la delegación del Gobierno referente a una multa por un desahucio que intentamos parar y que de hecho le paró el propio banco y que bueno, que hemos recurrido en tiempo y forma, se ha archivado en los juzgados de Plaza de Castilla, pero el trámite administrativo de que eso es la ley Mordaza, la aplicación de la ley Mordaza sigue. Yo en este momento tengo 4.000 euros en multas. Con una ¿Y usted es pensionista? Sí, por supuesto. ¿Iba a decir con una pensión? De 900 euros. O sea, el día que me quiten, que ya está por vía de embargo por Hacienda, el día que me quiten los 601 euros, que se convierte en 700 y algo por el recargo, pues ese mes no comeré. Y no solo no comer, ni la luz, ni el gas, ni nada de nada. Ni nada. O sea, ya no solamente nos quitan la casa, sino que nos quitan el derecho a reivindicar ese derecho para otros ciudadanos y ciudadanas. O sea, ya es un tema de miedo, es un tema de que quieren asustar. Pero hoy Madrid ha roto el miedo porque estamos desbordados prácticamente de miles y miles de personas y de todas las edades. Fíjate, si no tendremos miedo que el día 22 a las 11 de la mañana en la calle Serrano número 30 estaremos un montón de ciudadanos y ciudadanas denunciando lo que hace el representante legal de Goldman Sachs, la Zora, aquí con los pisos que le vendieron de manera fraudulenta tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, y que ahora le quieren echar a la gente con la que firmaron su contrato, no deben absolutamente nada, pero como está la burbuja del alquiler, les quieren echar a la calle y vamos, como no tenemos miedo, pues vamos a estar allí gritándoles y haciendo que regulalicen esas situaciones y además demostrándoles que la vivienda es un derecho, no un negocio. Y lleva un cartel que pone: las pensiones no se venden, se defienden, ¿no? Esta tarde toca defender las pensiones y también pelear contra la ley Mordaza, ¿no? Por supuesto, como todos los días. O sea, esto va unido lo uno con lo otro. Son nuestros derechos y desde luego lucharemos por ellos hasta... Tenemos muchísimo tiempo. El tema es que los pensionistas y las pensionistas tenemos muchísimo tiempo y como tenemos muchos años, tenemos mucha experiencia en la movilización. No tenemos miedo. Pero se hacían análisis que el Partido Popular sin pensionistas no iba a sacar votos. Pues ojalá que no lo saque. Yo de todas formas creo que eso también es un poco de leyenda urbana. O sea, hay estadística, pero no creo que todos los pensionistas hayan votado al Partido Popular. Y desde luego quien le haya votado se le van a quitar las ganas. No le va a votar en su puta vida.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Feli, gracias. Nosotros seguimos en directo, Julio, como ves, testimonios bueno, tremendos, lo que se está opinando. Estamos aquí todos comentando precisamente la valentía de Feli. Feli precisamente tiene que acarrear con esas cuantiosas multas y que está protestando también por unas pensiones dignas. Y volviendo al tema de las pensiones, había pedido la palabra Santiago. Sí, bueno, yo quiero decir que para acabar con el déficit de la seguridad social hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. Una de ellas es acabar con la última reforma laboral, que lo que ha hecho es impedir que los jóvenes, nuestros hijos, cobren unos sueldos dignos y que puedan cotizar más a la seguridad social. Porque dígame alguien cómo con 700 euros, que están ganando mucho de ellos, se puede aumentar la hucha de las pensiones. Otra cosa es acabar con las bonificaciones que se hacen a las empresas para la contratación. ¿Por qué la tenemos que pagar de la hucha de las pensiones? Que se pague con los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es topar las cotizaciones y luego pues financiar los gastos de la seguridad social con acuerdo a los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué cualquier otro ministerio lo cargan los presupuestos generales del Estado y sin embargo los pensionistas tenemos que estar pagando el sueldo a las personas que se encargan de esto? O sea, con estas cosas y algunas más, y bastantes más, se podría acabar rápidamente con este tema y que las pensiones se pudieran subir por el IPC todos los años sin ningún tipo de problema. Ingresos, gastos, Eduardo. Sí, yo quería apuntar una cosa que se había dicho antes. Yo, desde luego, no me parece mal lo que plantean los compañeros de blindar el pago de las pensiones constitucionalmente, pero estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que el artículo 50 es lo suficientemente explicativo y creo que tiene una palabra que en castellano significa lo que significa, que es garantizará. Los poderes públicos garantizarán, y eso no tiene más explicación que la que tiene, y yo creo que con eso estaría bien. Y en cuanto a, se ha mencionado también la separación de fuentes del Pacto de Toledo, estamos en las mismas. Mientras el Pacto de Toledo dice que los complementos a mínimos y las no contributivas deben pagarse con cargo a los presupuestos generales del Estado, las pensiones deben pagarse básicamente con cotizaciones, pero no únicamente. Y entonces, desde el Pacto de Toledo también se puede meter en los presupuestos generales del Estado para cubrir el déficit que tenga las pensiones en ese momento. Por este lado de la mesa. Vamos a ver, yo, siguiendo con lo que decía el compañero, hay una cuestión que tenemos que tener clara. Y parece ser que en este país no se entiende o no se quiere entender, pero la seguridad social como pilar, uno de los pilares que tiene lo que es un Estado de Derecho, forma parte de los presupuestos generales del Estado en su totalidad. El Pacto de Toledo, como bien decía, habla de que las pensiones principalmente se surtirán con las cotizaciones, principalmente, pero no exclusivamente. Es decir, los presupuestos generales del Estado tienen que poner aquella parte que falten porque forman parte de él. Y no pueden venir diciéndonos lo que hasta ahora nos viene contando el señor Rajoy y sus mentiras. Que nos hacen préstamos a la Seguridad Social. No, perdone. Usted no hace ningún préstamo al Ministerio de Defensa cuando autoriza subir el 80%. Ahora vamos a ver unas declaraciones de Rajoy, pero volvemos a la calle. Está Enrique con la Sinfónica, ¿no? Enrique, del 15M. Estás con la Solfónica, ¿no? Perdón. Sí, es la Solfónica. Dicen que los pensionistas están viviendo, o nos están haciendo revivir, mejor dicho, el 15M. Les escuchamos un poquito.
Bueno, pues yo no sé si el sonido y las imágenes, bueno, pues pueden dar cuenta de lo que realmente está sucediendo esta tarde aquí en Madrid, en esta carrera de San Jerónimo, en la Plaza de Neptuno, en el Paseo del Prado, en la calle de Alcalá, en la Puerta del Sol. Miles y miles de personas, en este caso ahora aplaudiendo a la Solfónica, animando en esta tarde estas dos importantes reivindicaciones sociales, ¿no? Pensiones dignas y ahora el grito de sí se puede, sí se puede. Pensiones dignas, decíamos, y contra la ley Mordaza. Este es el ambiente que se respira aquí en la Plaza de Neptuno, carrera de San Jerónimo, indescriptible. Enrique, apuntabas bien, parece que la ciudadanía ha vuelto a la calle después del 15M, tuvimos unos años de mucha agitación social y luego parece que después de las últimas elecciones ya paró la cosa, pero está volviendo, porque no solo es el 15, no solo son las pensiones y contra la ley Mordaza, también la histórica manifestación del movimiento feminista, las manifestaciones por una vivienda digna. Julio. Sí, Enrique. Sí, una de las cosas que aquí nos comentaban es que quizá al final la ciudadanía se está dando cuenta que cierta representación parlamentaria no sirve y entonces hay que estar en la calle, como hizo el 15M, pues defendiendo los valores sociales, en este caso contra la ley Mordaza y por unas pensiones dignas. Se está viendo y se está comprobando que en los últimos años, bueno, pues cierta representación parlamentaria que se suponía había surgido del 15M, pues no está resultando útil, es decir, no está sirviendo para nada, por decirlo más claramente, ¿no? Yo os pediré paso en unos instantes porque está previsto que se lea aquí un comunicado final y para escucharlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Enrique, muchas gracias. Seguimos en directo. Seguimos Gracias, en directo en Canal 33, desde casi al principio de la manifestación hasta esa lectura del comunicado que será posteriormente. Hablábamos, lo dejaba caer Enrique y lo quiero plantear en este momento a la mesa. Parece ser que los pensionistas ya no necesitan los partidos políticos, ni incluso los sindicatos, aquí hay muchos representantes sindicales, para tomar la calle. No piden permiso ahora para tomar la calle. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que la gente ha reaccionado, ¿no? Cuando... Es verdad, o sea, llevamos con ya 5 años con el 0,25. Oiga, los dos primeros, digamos, el gobierno tuvo suerte, entre comillas, porque el primer año el IPC se fue al -1, con lo cual se ganó poder adquisitivo, el segundo año se fue al 0, bueno, pues también, pero oiga, ya es que no, 2016 fue el 1,6, 2017 el 1,1. Y ya la cosa engorda, ¿no? Si a eso lo unimos los escándalos, la corrupción, en qué se estamos gastando el dinero, la gente de momento dice, hasta aquí hemos llegado. Fijaros que es la primera vez que el tema de las pensiones y la preocupación entra en el CIS. No entraba, y entró en el top 10 y ha entrado en el 8 lugar. Y dice, oiga, me parece que esta cosa hay que pensar. Y luego yo creo que el valor de la pensión, o sea, numéricamente, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que más del 26% de las pensiones, es decir, el mayor grupo, está en el tramo 600-650, Menos de 1.000 euros. Perdona, 600-650 el 26. Sí. Y más del 51% está por debajo de los 800. Oiga, con eso hay que vivir, entre comillas, ¿no? O malvivir. Si uno mira lo que le ha subido el recibo de la luz, el recibo del gas, cosas de primera necesidad. Los medicamentos, bueno, la reforma de los medicamentos, copagos, eso es importantísimo. Claro, todas estas cositas, dices, bueno, oiga, seguramente el sistema de las pensiones y cómo contribuimos a mejorar la situación sean muchas pequeñas cosas, que cada una de ellas por sí sola no funciona o no solucionaría, pero el conjunto ayuda. Hablar de destopar, nosotros decimos no solo las máximas, también las mínimas, que se empieza a generar el derecho a percibir pensión, cotizando por lo que ganes, aunque sea poquito. Vamos a empezar por ahí a trabajar, pero hay muchas cosas más. El gasto, por ejemplo, del personal que está al servicio de la seguridad social y el gasto de funcionamiento está en torno a los 3.500 millones al año. Oiga, mire, es que las prestaciones por paternidad y maternidad, que no son exactamente pensiones contributivas, es una prestación del sistema, eso son 2.500 millones al año. Empezamos a sumar cositas y dice, oiga, es que esto nos da un colchoncillo para funcionar, sabiendo que es clave recuperar el valor del salario y recuperar horas de trabajo. Que no nos engañen con las estadísticas de la seguridad social. No todo incremento de afiliación y de cotizantes implica un incremento de la cotización. Y os di un dato que a mí el otro día lo miré y me quedé un poquito frío. 2007-2017. Hemos perdido y no recuperado 3.900 millones de horas. Casi 4.000 millones de horas de trabajo que no estamos
realizando. Sí, eso quiere decir que ha pedido un incremento de la productividad como un caballo y que yo la estoy buscando, porque si la productividad no repercute en mejorar los salarios y mejorar las pensiones, ¿para qué carajos, entre comillas, perdonadme la expresión, queremos tanta productividad? Para aportar un dato más que hablaba José Luis, un dato de los pensionistas, la mitad, más o menos la mitad, 4,1 millones, cobra entre 600 y 1.000 euros. Es decir, unas pensiones, como decían por aquí, no sé si lo comparte Santiago últimamente, de mierda. Sí, son unas pensiones de mierda, por no calificarlas también de otra forma, y que son vergonzosas, que en un país democrático como España, que estén pasando estas cosas es que parece mentira. Esto en Francia, en Italia y en otros países no pasa. No pasa porque cuidan de las personas que ya han dejado de trabajar después de muchos años de trabajo para que los últimos años de su vida puedan tener una vida digna. Yo cuando he oído a Rajoy decir que va a subir las pensiones de las viudas, digo, si de verdad quiere favorecer las pensiones de las viudas, no quite usted, no las rebaje a un 59 o un 50% cuando fallece la pareja, manténgalas usted. ¿Por qué? Porque los gastos van a ser los mismos. Esa persona que se queda sola va a tener que pagar luz, agua, todo exactamente igual que la otra persona. ¿Por qué se la tiene que bajar? Si de verdad quiere ayudar, que ayude de esa forma. Luego, lo que quería comentar es, me voy a mojar un poco con el tema de los sindicatos. Yo he sido trabajador. He trabajado en una empresa grande y gracias a los sindicatos se han conseguido, a través de los convenios colectivos, muchas cosas buenas en este país. ¿Han cometido muchos errores? Sí, pero también han cometido muchos aciertos. Entonces, yo en una democracia donde no estén los sindicatos que puedan enfrentarse a la hora de negociar con los empresarios, creo que eso no es una democracia. Yo creo que una democracia tiene que estar compuesta por sindicatos, partidos políticos, plataformas, y de alguna forma la gente en la calle, si los sindicatos o los partidos políticos no hacen caso, tenemos que empujarles para que hagan lo que queremos que hagan. Pues vamos de nuevo, lo prometido es deuda, está Enrique con ese manifiesto final de la concentración, la protesta de hoy. Hola Julio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Enrique. Estabas con el manifiesto, ¿no?, de la protesta final. Está intentando llegar hasta donde nosotros estamos, aquí justo en a las puertas del Congreso de los Diputados, la cabecera de la manifestación, que es la que dará alguno de los integrantes, bueno, pues procederán a leer el comunicado, ¿no? Pero les está costando llegar porque, insistimos, esto ha rebasado cualquier previsión y aquí no cabe ni un alfiler. Estamos en la carrera de San Jerónimo, al límite del dispositivo policial que blinda de forma extraordinaria el Congreso de los Diputados, a donde por cierto dirigen muchas de sus críticas, insultos incluidos, bueno, pues algunos de los más enfadados manifestantes. Se está abriendo paso la cabecera, yo creo que lo estáis viendo en pantalla, para llegar a esta pequeño atril donde se procederá a leer el comunicado. Pero efectivamente, muchísima gente, ¿no? Le pregunto. Mucha gente, pero hay que ver qué vergüenza. Se creen que no vamos a comer a los leones. A ver si se los comen a ellos todos. Sinvergüenza, que son los sinvergüenza. Vergüenza me daría a mí tener el país y estar tan orgulloso del país que tenemos. Es una mierda. Bueno, pues testimonios, como veis, espontáneos, refiriéndose lógicamente al Congreso de los Diputados, hoy fortísimamente blindado ante las miles y miles de personas, bueno, pues que están manifestándose en la calle, tanto contra la ley Mordaza como exigiendo unas pensiones dignas. Lo estáis viendo en las imágenes, la cabecera junto a la Solfónica, y en unos instantes os volveremos a pedir paso para escuchar el comunicado o comunicados, porque posiblemente engloben los dos, contra la ley Mordaza y reivindicando, como decimos, esas pensiones justas. Es muy difícil, yo creo que lo estáis viendo en imágenes,
Sí, pero es muy difícil moverse, miles y miles de personas, la cabecera le cuesta mucho llegar a este, insistimos, pequeño atril con 5 o 6 altavoces, bueno, pues donde será leído el recorrido comunicado, quizá el recorrido ha sido demasiado pequeño, o las previsiones pues han saltado por los aires, ¿no? Yo más insisto en lo segundo, que yo creo que las previsiones, esto realmente supera cualquier previsión, y pensemos también que son avenidas grandes, tanto la calle Alcalá, el Paseo del Prado, incluso esta carrera de San Jerónimo, ¿no? Pero hasta arriba no cabe un alfiler y, como decíamos desde la primera conexión, ojo al dato, personas, miles de personas de todas las edades reivindicando esas pensiones de hoy y del futuro, porque nos están diciendo que con la precariedad laboral actual, ¿cómo serán? Y es una pregunta, yo creo, importante también que podéis debatir en la mesa, con la precariedad laboral, ¿cómo serán las pensiones del futuro cuando cada vez se exigen, bueno, pues más años cotizados y se ponen cada vez más dificultades, ¿no? Pues lo vamos a abordar, Enrique, muchas gracias. Pídenos paso cuando necesites, que te veo, por lo menos no os podéis mover mucho, pero has pillado un buen sitio junto a la Sorfónica, por lo menos los oídos vas a tenerlos bien. Volvemos a la mesa y había pedido la palabra ya hace tiempo. Sí. Raúl, cuéntame. Por dar dos breves matices. Uno, creo que hay que señalar también una brecha de género importante, y aquí estamos en una mesa absolutamente masculina que también se produce en las pensiones, y que además, en la medida en que, como se destacó el otro día el 8M, la brecha salarial se siga produciendo, el techo de cristal no se rompa, etcétera, pues evidentemente se va a producir también en las pensiones. Y luego yo, en relación con la conflictividad social y enganchando el 8M, hoy también quería plantear, y es: con los momentos duros de la crisis se nos trasladó un relato, y el relato era: habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, aquí hay que abrocharse el cinturón, y yo creo que ese relato se le ha caído ahora el atrezo con el que venía vestido, y entonces la gente se ha dado cuenta que ni hemos vivido por encima de las posibilidades, se nos ha trasladado un ajuste basado fundamentalmente en la devaluación de las rentas del trabajo y de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, y ahora la gente ha visto con evidencia que las cifras macroeconómicas van bien, pero evidentemente no le llegan ni a los pensionistas y a las pensionistas, ni a los parados y a las paradas, ni el derecho a la vivienda se recupera, y en definitiva lo que la gente se ha enfrentado es a una dura realidad en la que dice: con la crisis porque era la crisis, con la recuperación porque es la recuperación, pero al final aquí lo que hay es un reparto de rentas desigual, de los de abajo hacia los de arriba, y en definitiva yo creo que eso también está encima de la mesa de todas aquellas movilizaciones que de una u otra manera reclaman derechos que son básicos y universales: los derechos de las mujeres, los derechos a una pensión digna, los derechos de la salud, derechos que en definitiva nos acompañan como ciudadanos y ciudadanas. Por ir aportando datos de la brecha de género, Raúl, los hombres cobran de medio, los pensionistas, 1.200 euros y las mujeres 742, es decir, una diferencia del 37%. Había prometido antes un corte de Mariano Rajoy, porque como no podemos o no han querido venir miembros del gobierno aquí a Canal 33 a darnos su versión, pues la recogemos del Congreso. En cuanto a lo que ocurrió en el año 2011, yo solo dije una cosa. En el año 2011 me subí a esta tribuna, señor Rivera, dije que las cosas estaban muy difíciles, que íbamos a tener que reducir mucho el gasto público y que habría dos partidas que no íbamos a reducir, que eran pensiones y desempleo. Sinceramente, creo que en cuanto a lo que... No sé, Eduardo, si estás de acuerdo con nuestro presidente, que no redujeron esa partida de... No estoy de acuerdo en absoluto, pero quería incidir en lo que decía Raúl, que es verdad que el problema es cómo se reparte el crecimiento de forma desigual, y eso provoca lo que está provocando en muchos sitios de la sociedad. Y hablando un poco de lo que decía el compañero, bueno, como representante de un sindicato no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el compañero sobre la labor de los sindicatos, con los fallos que probablemente pueda tener como todo colectivo humano. Y en cuanto a las pensiones de viudedad, al margen de si es más justo o menos justo, si tendrían que ser el 52% o más, el problema es que la ley de 2011 preveía una subida de 8 puntos en 8 años, del 52 al 60. El señor Rajoy, en ese primer decreto que hizo a la semana
de tomar posesión, la dejó en suspenso. Sí, es decir, que ya la prometió varias veces. Claro, sí, lo sí, dejó en pero suspenso, no la y eso ha provocado durante todos estos años lo que decía antes el compañero sobre los que se han jubilado anticipadamente y no han conseguido eso. Durante estos 7 años, muchas viudas que podían haber tenido una pequeñísima subida de su retribución han muerto sin tenerla. Y ahora ya habían anunciado que este año iban a subir un 1% y el año que viene el 7% restante para cumplir con la ley del 2011, que decía que en 8 años tenía que subir. Eso lo habían hecho hace unos meses. Y ayer, el otro día Rajoy lo volvió a insistir como una novedad. Pero ¿qué me dice usted si esto está en la ley del 2011? Estaba aprobado, pero no. Y claro, otra cosa, porque el otro día, oí a la ministra Báñez decir, hablando del 2011, que ellos el factor de sostenibilidad, que es terrible tal como lo han hecho, era un mandato de la ley del 2011. O sea, hay que tener una caradura espectacular, porque en la ley del 2012 había el factor de sostenibilidad, lo daba al año 27 y sobre los parámetros, no sobre la... Eduardo, vamos a explicar, sé que me había pedido la palabra Santiago, si lo hace él, estupendo, o si no José Luis, para que nos explicaran qué es el factor de sostenibilidad que tiene que entrar en vigor en el año 2019. Pero me pide paso Enrique, no, de momento no, de acuerdo. Vamos a hablar de ese factor de sostenibilidad que creo que entra en vigor el 1 de enero y que según las previsiones va a suponer otro hachazo a las pensiones, porque es un factor que juega con la esperanza de vida de los españoles, que por cierto pues es cada vez más elevada. Junto a Japón seremos, según estadísticas de la OCDE, el país más envejecido del mundo en 2050. ¿Te atreves, Santiago, a comentar? Sí. El factor de sostenibilidad es, más o menos, explicado por mí, es que se prevé que en el año 2019, a partir del año 2019, las personas van a vivir más años. Entonces, lo que le correspondería de pensión, si se jubilaran a los 65 años, se le alarga a más años. Entonces, ¿qué hace? Pues que te baja la pensión. Y eso es una barbaridad, porque de predicciones estamos hartos. Claro, porque, a ver, cada uno tenemos el factor de vida, quiero decir, la esperanza de vida que tengamos. Quiero decir, eso no se puede prever, no hay una bola del futuro que nos diga cuándo vamos a morir. Sí, efectivamente, si hay un sesgo de clase... Un momento para terminar. Efectivamente, es que además las predicciones que se han hecho desde el año 1989 sobre este tema para justificar las modificaciones que se han hecho en el tema de pensiones es que en el año 1989 dijeron que en el 2010 ya no iba a haber pensiones en España porque se iban a acabar. Todas las predicciones que han hecho los más técnicos han fallado. Resulta que con Zapatero vinieron 5 millones de personas a trabajar a España que contribuyeron a que la hucha de las pensiones se llenaran. ¿Quién dice que dentro de 10 o 15 años no empiezan a subir la natalidad en España? Como otras cuestiones, si la economía va mejor, ¿por qué me tienen que hacer predicciones a 30 años que no saben ni ellos mismos que van a cumplir? Es una forma de engañar a los pensionistas. Es verdad que han errado en muchas ocasiones esas previsiones. Volvemos a la manifestación. Está Enrique, veo carteles, estamos viendo los espectadores carteles de todo el tipo contra el pensionazo, ¿no? Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Te damos paso, que estaba comentando que vemos carteles de con todo tipo de lemas contra el pensionazo, ¿no? Sí, aquí se grita contra el pensionazo y contra la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que castiga a los que exigen pensiones dignas. O sea, es como la especie del círculo vicioso malévolo, ¿no? Que dicen. Lo hemos visto con Félix. Te escucho. Sí, estamos escuchando ahora música por megafonía. Le cuesta mucho trabajo a la cabecera acercarse a este pequeño atril porque está todo repleto, no cabe ni un alfiler, desbordadas todas las previsiones, gente de todas las edades en las calles de Madrid. Canal 33 en directo, faltan unos minutillos para las 8 en punto de la tarde y con vuestro permiso escucharemos en directo escucharemos y veremos en directo el comunicado oficial que dará el cierre a esta multitudinaria, podríamos decir también histórica, últimamente estamos
estamos viviendo situaciones bastante históricas, multitudinaria, desde luego, manifestación de los pensionistas de hoy, de mañana y del futuro, ¿no? Ya están tomando posiciones. Yo creo que en unos instantes, bueno, pues se procederá a la lectura de este comunicado, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. De hecho, volvemos a la mesa con la pregunta que nos lanzabas antes, pero tenemos tanta buena gente con tantos buenos argumentos y criterios en la mesa que es difícil ir avanzando con los temas, pero vamos a plantear el que lanzabas en la anterior conexión, que es el futuro de las pensiones y el modelo productivo, José Luis. No, yo creo que, que el futuro de las pensiones tenemos que garantizarlo entre todos, pero cambiando muchas cosas. Es decir, lo que no podemos es mantener las pensiones con un nivel digno con trabajos de peor o baja cualificación. Por tanto, hay que mejorar la cualificación de los empleos y eso tiene que ver con los sistemas de formación y educación que son claves para el futuro de este país. Tiene que ver con trabajos con valor, que tengan un valor, un mejor y más valor añadido, ¿no? Que generen más riqueza en definitiva, porque me parece que eso es fundamental. Porque no se trata solo de garantizar la pensión, se trata de garantizar la suficiencia de la pensión, es decir, que la pensión te permita vivir dignamente. Yo siempre digo lo mismo, buena parte de los minijob alemanes, tan cacareados, no es para jóvenes, no, son pensionistas que están trabajando complementando su pensión porque no llegan, y a eso es lo que nos quieren llevar. No, ojo, me parece que esto es un dato muy importante pensando en el futuro, ¿eh? La OCDE, la media de la tasa de sustitución, es decir, lo que vale la pensión respecto a la última nómina, España está en el 81%. Este año seguramente ya bajará en torno al 75, 78, se nos va a quedar por ahí. Oiga, nos quieren llevar al 50, que es la media de la OCDE, y para eso están las dos reformas. Por tanto, el futuro lo garantizamos con más y mejor empleo y más cualificado. Estamos precisamente al tanto de la calle y de esa la lectura del manifiesto que acaba de empezar. Pues efectivamente, Julio, vamos a escuchar este manifiesto. Para luchar contra unas pensiones. Canal 33 en directo, 5 minutillos para las 8 de la tarde. Nos hemos reunido en las calles y plazas de más de 30 ciudades por todo el Estado para visibilizar nuestro rotundo rechazo a la ley Mordaza. Todo un éxito de la ciudadanía organizada contra la represión y la censura. Enhorabuena y muchas gracias. Estamos en una primavera caliente. También las pensionistas se están manifestando en miles de ciudades. Muchas gracias a todos por la lucha. Tenemos aquí al lado el Congreso, donde ahora comienzan a tramitarse las propuestas del PSOE y del PNV por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Textos ambos que fueron analizados para descubrir que era una ley mordaza maquillada. No contemplan ninguno de los puntos básicos que una sociedad civil reclama como para respetar los derechos humanos. No queremos ni leyes de patadas en la puerta ni leyes maquilladas. Tremendo el ambientazo que se está viviendo aquí en la Plaza Neptuno, Desde carrera de San Jerónimo. No somos delito y gracias al esfuerzo y trabajo y tesón de otras muchas organizaciones, colectivos, sindicatos y asociaciones, hoy hemos vuelto a llenar las calles y seguiremos haciéndolo hasta que gocemos de una legislación que defienda los derechos humanos y no vulnere los derechos fundamentales. Nos quieren en casa, en silencio y solas, y nos han encontrado gritando en las calles y unidas, muy unidas. Todas somos afectadas por sus mordazas y juntas vamos a acabar con ellas. Es el comunicado de la plataforma No Somos Delito contra la ley Mordaza. Crearon las leyes Mordaza para censurarnos, para evitar nuestras protestas a su sistema injusto y desigual. Y no se dieron cuenta que con ellas nos dieron un enemigo común, algo que a todos nos afecta: vivienderas, feministas, anticapitalistas, pensionistas y quincemallistas. Todas somos afectadas por sus mordazas y juntas acabaremos con ellas. Para terminar esta manifestación y tras la lectura del manifiesto común que va a leer Cristina Fallarás y Carlos Olaya, iremos pasando dando breves turnos de palabra a los colectivos, asociaciones y organizaciones que han participado en esta masiva llamamiento a las calles y a la lucha. Os pasamos a la lectura del manifiesto. Muchas gracias de nuevo. ¡Libre
libertad de expresión y derecho a la pensión. Masiva y multitudinaria, una de las manifestaciones más multitudinarias junto a la del 8, la reciente del 8 de marzo, que vive en las calles de Madrid. Cristina Fallarás va a comenzar leyendo este comunicado conjunto. Compañeras, compañeros, pensionistas, ciudadanas y ciudadanos que llaman inmigrantes y no lo son, tuiteras, tuiteros, escritoras y escritores, teatreros, periodistas, paradas y parados. Bienvenidos, nos queda la palabra. Nos queda la palabra, compañeras, compañeros. Es lo que nos queda. Como seguramente sabréis, la ley Mordaza sigue campando a sus anchas pese a que la mayoría actual del Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos. El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Desde entonces ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y la falta de garantías de esta norma, hemos estado siguiendo de cerca este proceso y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales. Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados, brutalmente vulnerados por esta ley. Derechos humanos tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y de información, los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, de los inmigrantes y las inmigrantes, de las solicitantes y los solicitantes de asilo que son objeto de las devoluciones en caliente, que son muerte. Gran ovación, Nativa o en la calle. extranjera, la misma clase obrera. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Desde que el 1 de julio de 2015 entró en vigor la ley Mordaza, estamos viviendo un incremento de abusos policiales y de la vulneración de derechos debido en muchos casos a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo. Su testimonio está por encima del de la ciudadanía y además también gracias al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana. Con ello se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías no solo en el marco de movilizaciones ciudadanas, sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información. ¿Qué nos van a contar? Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, si es que le damos credibilidad, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ley Mordaza, compañeras, compañeros, 131 millones de euros en multas. Las multas por desobediencia o resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse, o lo que llaman alegación de datos falsos o inexactos, ascienden a 10 millones de euros. Es especialmente significativo también el importante aumento de número de las sanciones de 2015 a 2016 por lo que se llama falta de respeto a la autoridad. Y ahí atrás nos alumbran. Un aplauso.
Cristina Fallarás refiriéndose al Congreso de los Diputados. Súper blindado en esta tarde, con un fuerte dispositivo policial. A fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado es el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros 6 meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas, o sea, 500.000 euros en 2016, se interpusieron un total de 20.000 multas, casi 20.000 multas por un importe de 3 millones de euros. ¡Un saludo! Datos tremendos de la ley Mordaza aplicada a ciudadanos que protestan. En total se han impuesto 22.000 multas por valor de 3,5 millones de euros, compañeras, compañeros. Tremendo, datos tremendos que estamos viviendo aquí en directo en Canal 33, en la carrera de San Jerónimo. De las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000, podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no solo por el impacto sobre personas en concreto, sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos de protestar y expresar sus reivindicaciones. Y esto, a su vez, implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos. La ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información, incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión. Doy fe. Además, su objeto es legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, lo que llamamos devoluciones en caliente, que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años y que supone muerte y dolor, y muerte y dolor, y muerte y dolor a aquellos héroes que solo quieren vivir mejor y llegar a nuestra tierra. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó que son ilegales condenando a España por llevarlas a cabo. Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso estamos hoy todos aquí. Todas juntas lo vamos a cambiar. Compañeras, compañeros, nos queda la palabra. ¡Sí se puede! 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 Espectacular el ambiente que estamos viviendo aquí en la lectura de este comunicado que han hecho Cristina Fallarás y Carlos Olaya. Estamos aquí, seguimos en directo. Ahora van a pasar a hablar muchas personas que han estado aquí montando esta manifestación. También dar las gracias a todos los pensionistas que se han unido junto con nosotras contra la ley Mordaza. Estamos haciendo historia, estamos uniendo luchas. Canal 33 en directo en esta carrera de San Jerónimo. Para empezar, y en memoria del compañero fallecido hace unos días en Lavapiés, queríamos hacer un minuto de silencio. Un minuto de silencio por el fallecido en Lavapiés, que ha incendiado realmente estos días a este popular barrio madrileño. El sistema reprime y asesina, nunca más. Continuamos en directo, Julio, como ves el ambiente impresionante y la reivindicación que pone el listón muy alto, bueno, pues al gobierno, tanto al gobierno
como a los partidos políticos de la oposición, ¿no? Sí, como al PSOE y al PNV, que en breve tendrán que defender esas reformas en el Congreso, con las que algunos partidos más a la izquierda, como Podemos, no están de acuerdo del todo. De hecho, voy a preguntar a Raúl Maillo, porque además de venir en representación del Gabinete Jurídico de CGT, también formó parte de la plataforma No Somos Delito, que ha sido la convocante de la manifestación contra la ley Mordaza, y también estuvo presente, formó parte de Comisión Legal de Sol del 15M. Raúl, estáis en contra precisamente tanto de esta ley Mordaza como de la ley de los 90 de la patada en la puerta, ¿no? Evidentemente, y no solo yo, el Constitucional, la OCDE, todos los organismos internacionales están en contra de leyes que son absolutamente liberticidas. Yo ahí mi participación fue como un mero técnico más, tratando de apoyar en una campaña contra la burorepresión, y por dar 3 notas. Una, cuando hay conflictividad social y cuando se traslada el peso de la crisis a los sectores más débiles. La otra pata es endurecer el Código Penal y endurecer por vía de la ley Mordaza. Si uno revisa las sanciones que se incorporan en la ley Mordaza, son prácticamente todos los movimientos sociales que ha habido en estos últimos años. Aparece sancionado la PA como actos de obstrucción, las luchas de los bomberos y las bomberas, por decirlo de alguna manera, con el uso indebido de uniformes, el tema de la perturbación de la sede por lo rodea al Congreso, las manifestaciones no comunicadas. Es decir, hay una secuencia de sanción de todo aquello que se ha movido y todo movimiento social que ha planteado una protesta. Creo que es evidente que hay que derogar. Además, estamos ante una tesitura en la que o se deroga esta norma o nos irá sancionando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España, como ha ocurrido con las devoluciones en caliente. Tenemos un recurso en el Constitucional, pero como va tan lento y además está otras cosas últimamente, como en Cataluña, pues la verdad que a veces no sabemos si una ley es constitucional hasta incluso después de que se haya reformado varias veces, ¿no? Como ha ocurrido en alguna otra ocasión. Pues muchísimas gracias, Raúl, por tu aportación, y vamos a volver a hablar de las pensiones. Tengo aquí a Manuel desde hace rato sin hablar, y yo sé que a él le gusta esto, y lo que quieras, tienes la palabra. Me gustaría continuar con el discurso que hacía el compañero José Luis en cuanto a la situación no solo exclusivamente de lo que son las pensiones, sino el futuro, es decir, ese futuro donde la juventud que tenemos, y esta es una crítica también que podemos hacer a aquello que firmamos en su momento los sindicatos, cuando tenemos la mejor juventud o la mejor preparada, casi nunca resulta que casi el 40% de la juventud está en paro, mientras que se amplían los años de jubilación. Para mí una contradicción, y lo digo claramente, aunque mi sindicato lo haya firmado, la reforma de aquel lado. Luego está evidentemente la precariedad que hablábamos. Es imposible que hoy en día puedan cotizar los jóvenes con la precariedad que tienen, porque están trabajando 4 días, 3 no, 7 sí, y estas son las condiciones. Pero además hay otras. ¿Por qué viene el tema de las bonificaciones, las tarifas planas que se están haciendo a las empresas en un intento, dicen, de lo que es la creación de empleo? Por desgracia, todas las concesiones que hemos ido haciendo, incluso los sindicatos en muchos años, no se han transformado al final en la creación de empleo. Hay que crear, evidentemente, mejor empleo, y no nos pueden venir tampoco, en esto voy a imitar un poco a mi amigo y compañero Marcelino Camacho en su momento con la robotización, en vez de lo que se dice ahora. Es verdad que cada vez se necesitan menos manos de obra directa para lo que es la producción, pero también es verdad que la producción aumenta, es verdad que hay más beneficios, y aquí lo que hay que hablar es también de cómo se reparte realmente ese beneficio. Decía hace un momento Raúl el hecho en concreto de lo que es la productividad y lo que es ahora mismo las rentas del trabajo y las rentas del capital. Esa es la discusión que también habrá que tener en cuenta y habrá que tener de futuro para ver el tema de las pensiones. Y añadir una cosa con respecto a lo que somos los pensionistas actuales. Luego, si queréis, seguimos hablando de los futuros. Aquí parece ser que nadie habla ya del hecho concreto de los copagos. Aquí no sé si antes lo ha sacado, me parece, el compañero Santiago. El tema de las medicinas. Cuando se aprueba la reforma del 2013, al mismo tiempo se saca del recetario de la Seguridad Social 490 y tantos medicamentos, que curiosamente el 90% son los que nos afectan a las personas mayores, a las personas jubiladas.
Claro, hablábamos de las pensiones. Aquí estamos en la Comunidad de Madrid y el 70% de las pensiones están por debajo de los 700 euros. Y entonces te preguntas si un medicamento, que en aquel momento, por hacer un ejemplo, costaba 1 euro, en el momento que lo liberan, en el momento que lo quitan del recetario de la Seguridad Social, ese mismo medicamento sube a 2 euros. Con la autorización total del gobierno del PP, el 100%. Llega el día 15 y muchos pensionistas, yo por suerte no soy de ellos, pero muchos pensionistas se tienen que preguntar, si me compro los medicamentos, no como, me muero. Pero es que si como y no me compro los medicamentos, me sigo muriendo. La que se llama es decir, pobreza están farmacéutico, matando. que no se habla mucho, no hablamos los medios de comunicación, pero que existe desde hace Es una realidad, pero es una realidad de verdad sangrante con las personas mayores. Y eso es algo que tenemos que denunciar también, y ahora que estamos aquí todos, pues es un buen momento para hacerlo. Creo que apuntábamos antes del impuesto sobre la banca, sobre esa banca que rescatamos todos los españoles, como una medida más para que haya ingresos para esas pensiones futuras. Eso es lo que ha pedido el PSOE y sobre todo Podemos. Pero Mariano Rajoy, pues en el Congreso también tuvo palabras para el líder de la formación morada. No tenemos el vídeo de Mariano Rajoy sobre Pablo Iglesias, hablaba de las pensiones, lo tenemos. Usted, claro, no tiene historia, no ha gobernado nunca, puede criticar lo que quiera, puede permitirse lo que proceda, puede afirmar aquí que va a arreglar el mundo y habrá quien le crea, seguramente, yo no, desde luego, porque conozco cuáles son los planteamientos que defienden las ideologías que a usted le gustan. Solamente le voy a dar 2 datos. Los modelos a los que usted se ha apuntado en los últimos tiempos y el rescate europeo. Yo tuve que batallar muy duro, los españoles, no yo, los españoles, para evitar el rescate europeo. Le voy a decir de lo que nos hemos librado, porque países que no lo lograron tuvieron reducciones en torno al 30%, escúcheme, en las pensiones con más de 25 años de cotización. Rebaja de la pensión mínima un 30%. Recortes en las pensiones para los nuevos jubilados entre un 12 y un 20%. Reducciones de hasta un 18% adicional en las deducciones fiscales, en las pensiones públicas, recorte general del 10%. Estas reducciones se hicieron en los peores momentos de la crisis en 3 países de nuestro entorno, que usted conoce muy bien. Hombre, algún mérito tiene el pueblo español, que fue capaz de ganar esa batalla y que fue capaz de convertir las pensiones, aun subiendo poco, en la única partida que subió. Bueno, diferentes opiniones, tenemos la versión del gobierno reflejada en las palabras de Mariano Rajoy y volvemos a la calle. Estás como en el 8M, hay batucada, ¿no, Enrique? Enrique. Por supuesto, hay miles... Hola, ¿me oyes, sí, Julio? sí. Buenas noches de nuevo. 2 horas ya de manifestación y no se va nadie de allí, ¿no? A ver, es que hay un problema debido... Bueno, un problema no. En este caso es el éxito de la manifestación. Miles y miles de personas, estamos ahora en una batucada, nos hemos trasladado, es que estamos en el Paseo del Prado, donde gran parte de la manifestación no ha podido llegar. Y entonces, pues se están animando al ritmo de esta batucada en la que nos indican nadie es ilegal. Y es lo que llevan algunos en las camisetas. Y no sé si se apreciará en la cámara, pero realmente el número de personas es que la manifestación todavía, la cola, por así decir, debe de estar en torno a Cibeles, con lo cual os puede dar una idea de la rotura de todas las previsiones que ha habido, ¿no?, respecto a la participación. Y ahora aquí la gente, bueno, pues animada en torno a esta batucada. De hecho, Enrique, han tenido que cerrar la estación de cercanías y de Metro del Sol, que solo pasa en grandes congregaciones de gente de todo tipo. Han tenido que cerrar durante varias horas. Ahora ya a las 8 de la tarde se ha restablecido, pero hasta 1h30 cerrada por la acumulación de gente en ese punto de Madrid que no podía entrar ni salir. Han tenido que cerrar los trenes y el metro no pasaba por allí. Es el éxito, ha habido éxito esta mañana. Sí.
Sí. Enrique. Efectivamente, Julio, ahora están gritando que no tenemos miedo, y desde luego esta multitudinaria, esta histórica manifestación también es un golpe sin duda de atención, una llamada de atención a los sindicatos mayoritarios de este país, en este caso Comisiones Obreras y UGT, para que se sumen a esta plataforma de pensionistas que lleva convocando las manifestaciones más multitudinarias en aras de esa unidad en la que se beneficiarían las pensiones de hoy y sin duda del futuro, ¿no? Desde luego, sí. Manifestación multitudinaria a ritmo, en este caso, de batucada. Lo estamos viendo, estamos en directo, ya llevamos 2 horas en directo en la manifestación central de esta tarde por la subida digna de las pensiones y por el mantenimiento del estado del bienestar y contra la ley Mordaza. Enrique, ¿alguna cosa más? Yo voy a ir ahora en dirección justamente contraria a la manifestación, vale, para que nuestros espectadores y vosotros os podáis hacer una idea de lo multitudinaria e histórica que resulta. A ver si me dejan pasar. Gracias. Perdón. Agradecido que nos deleites con esas imágenes. Estamos en la esquina del Paseo del Prado, justo donde la glorieta de Neptuno. Ajá. Realmente ambiente impresionante. Lo estamos viendo. Sin mordaza podéis escuchar, están clamando en esta batucada. Sin mordaza, sin mordaza, sin mordaza, sin mordaza. Pues os volveremos a pedir paso, Julio. Hasta estupendo. Ahora. Primavera calentita, la que se avecina, vista el éxito de las últimas manifestaciones. Volvemos a la mesa y yo me quería centrar en esta última parte del debate en los argumentos que podamos esgrimir más propositivos para mejorar el sistema de pensiones. El Fondo Monetario Internacional, que todos conocemos por dónde va, lanza una serie de ideas, como por ejemplo, pues que aumente la natalidad, que lleguen más inmigrantes a trabajar, lo que antes apuntabais por aquí, que hubiera más mano de obra y menos precariedad para que haya unas cotizaciones adecuadas para el mantenimiento de las pensiones y también que ahorremos el 5% del salario para las pensiones privadas. José Luis. Bueno, yo creo que simplemente una primera llamada, decía el compañero que estaba retransmitiendo, esa llamada a la unidad. Yo creo que esta mañana, en la manifestación, cuando se ha cerrado, ha habido un llamamiento a la unidad de todas las organizaciones y hemos dicho que era un hecho histórico en el que me parece que todos tenemos un objetivo común, que es dignificar nuestras pensiones, garantizar el sistema público, y ahí nos van a encontrar, yo creo que a todos los que estamos aquí, objetivamente, más allá de los matices que podamos tener o de los encuentros o desencuentros que apoyamos, que tengamos o que podamos tener. Yo espero que no tengamos en el futuro esa situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que me parece que todas las cosas que se plantean siempre en este tema está por reducir el gasto, es decir, al final esas medidas que plantea, bueno, vamos a ver si además de somos sensatos en el gasto, yo quiero emplear este término, es decir, vamos a ver qué hacemos para generar ingresos, ¿no? Me parece que esta es la clave. Entonces, si los ingresos al sistema vienen por la vía de la cotización, vamos a ver qué hacemos para mejorar la cotización, cómo construimos más salarial y por tanto es más gente trabajando y con mejores salarios. Esta es la clave para que el sistema empiece a funcionar. Hay un periodo de transición que tenemos un agujero de 18.000 millones que hay que tapar. Oiga, para eso hay que recurrir a presupuestos, no pasa nada, recurramos, ya está. Y eso quiere decir,
Bueno, es que los presupuestos, ¿con qué se financian? Con impuestos, ¿eh? Claro. A partir de ahí, a mí me da igual que sea un impuesto a la banca. Nosotros hablamos también del impuesto a las transacciones financieras que tiene que aplicarse en España porque ya está aprobado en Europa. Es decir, eso puede ser un elemento para, de alguna manera, contribuir a sanear el sistema. Es decir, yo creo que hay que distinguir lo que es coyuntural de lo que tiene que ser estructural. Y estructural es mantener el sistema con ingresos sólidos, con cotizaciones y a partir de ahí con pensiones que permiten vivir dignamente. Es decir, es que el sistema lo permite, es decir, que no nos engañen. Porque este tema de un 5%, una parte del salario, para un plan de pensiones, a quien le sobre, quien le sobre. Claro. Y luego está la libertad, y luego la libertad personal. Oiga, si yo en mi nómina al final me quedan 100 euros, bueno, vamos a ver en qué me lo quiero gastar, ¿no? Seguramente en un plan de pensiones, oye, o a lo mejor irme a tomar unas cañas o salir un día al teatro con la familia, que a lo mejor, bueno, pues soy más cortoplacista, pero también tengo derecho a pasar un rato divertido, ¿no? Nosotros estamos muy en contra de la imposición de los planes de empresa por real decreto, o por convenio colectivo por narices. Oiga, por narices el dinero y las en la nómina, el dinero en la nómina. No, porque al final quien no tiene plan no desgrava. Entonces, oiga, oiga, el dinero en la nómina y cada uno con el dinero de su nómina, al final que ahorre, y yo creo que es bueno incentivar el ahorro, es bueno animar a la gente que ahorre, a partir de que tenga algo de qué ahorrar, pero cada uno que se organice, el ahorro. Uno en plan de pensiones, oye, mira, si no quiere invertir en ladrillo, pues es su problema. O si uno lo que quiere es jugar en la lotería, a ver si le toca, ¿no? Y todo el montón se lleva una pasta. Es decir, claro, vamos a ver a qué queremos jugar, ¿no? Pero de verdad, es decir, que no nos engañen, que hay que garantizar ingresos al sistema. Y eso es más gente trabajando más horas y con más y mejores salarios. Si no, no salen las cuentas. Eduardo. Sí, cuando hacen mucho hincapié en la natalidad, lo decía el compañero, el problema es el trabajo, el problema es que haya trabajo. Si hay muchos niños, pues no hay el trabajo lo puede ocuparán españoles, y si no hay niños, pues vendrán de otros sitios a trabajar, si hay trabajo. Ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que haya trabajo, trabajo digno y trabajo bien pagado. Y luego, en cuanto a las pensiones privadas, es verdad que el otro día venía en El País un reportajillo sobre qué había pasado con las clases medias, clases altas, clases bajas, que las clases bajas habían subido durante la crisis, las clases altas habían subido un poquito y las clases medias habían disminuido. Yo creo que a los gestores de pensiones privadas, los que cobran 700 euros no les importa nada, porque saben que no van a ser clientes suyos nunca, les da igual. No tiene negocio. Las clases altas, por poner el ejemplo extremo, Amancio Ortega se puede pagar un plan de pensiones, pero ¿para qué quiere un plan de pensiones Amancio Ortega? Ya lo tiene garantizado. Entonces, es el problema de la clase media, lo que decía el compañero, que tiene una cierta capacidad de ahorro, y si tú creas una sensación de pánico, ese ahorro, te tomas 3 cañas menos, vas 2 veces menos al teatro, 15 días menos de vacaciones y te haces un plan privado. Pero para eso necesitas que haya una sensación de agobio, de pánico, terror. Y como dicen algunos, desgraciadamente en este país las clases medias tienen una formación financiera precaria, pues no están acostumbrados a la inversión financiera y son fácil presa de esta. Porque, y digo, hay un estudio concluyente de unos profesores que durante 15 años han estado estudiando los planes de pensiones y de 247 solo 3 eran superiores a lo que había rentado el IBEX en ese sitio o los créditos del Estado. Y de 20 y tantos habían sido negativos. Es decir, y como media habían sacado el 1%. Es decir, es algo que, salvo por las desgravaciones fiscales, que además luego cuando lo recuperas te pegan un hachazo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, nos decía también el gobernador del Banco de España que los jubilados y pensionistas españoles eran unos privilegiados porque tenían propiedades, sobre todo pisos en propiedad. Eso lo hablamos ahora, pero antes vamos a dar paso a nuestro compañero Enrique, que no se va nadie, ¿no, Enrique? Sigue toda la gente allí, ¿no? Hola, Enrique, que comentaba que no se va nadie de la manifestación. No, efectivamente, ahora estamos en el Paseo del Prado, estamos en una de las otras cabeceras de esta multitudinaria manifestación, en esta casa la del sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo,
y vemos que todavía queda trecho, e insisto, hay manifestación hasta la altura de Cibeles aproximadamente, donde ya empezamos a distinguir, bueno, pues los rotativos, las luces rotativas del Selur y del Samur. Como punto final de esta manifestación, que yo creo que podemos calificar sin lugar a dudas de histórica, donde, bueno, pues todos seremos pensionistas, Dios mediante, y entonces están exigiendo pensiones dignas para hoy y sobre todo también para el futuro, ¿no? Los testimonios son tremendos y así nos lo decían, y bueno, pues ahora prácticamente ya finalizando esta manifestación aquí en el Paseo del Prado. Pues muchísimas gracias, Enrique. No sé si nos vas a pedir una última conexión o ya con esto damos por cerrada yo creo que el despliegue magnífico que habéis tenido. Queda todo dicho. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso es ahora un baile de cierre de una manifestación multitudinaria, pacífica, dejando muy claro dos reivindicaciones básicas. Abajo la ley Mordaza y esas pensiones, reivindicando las pensiones dignas de ahora y para el futuro. Yo creo que con estas imágenes y con todas las que ha transmitido en directo Canal 33 a lo largo de esta tarde, más de hora y media que llevamos en directo aquí en el Paseo del Prado, en la calle de Alcalá, en la Plaza de Neptuno, en la carrera de San Jerónimo y blindado el Congreso de los Diputados de forma extraordinaria, pues yo creo que con estas imágenes podemos poner el punto final a estas conexiones, y yo creo que ahí pues también creo que estáis terminando ya la tertulia. Sí, en este especial de Canal 33. Pues muchísimas gracias, Enrique, y el equipo de cámaras por habernos retransmitido en directo y con muchas opiniones, con los comunicados que antes veíamos, esta histórica manifestación por unas pensiones dignas y contra la ley Mordaza. Muchísimas gracias por estar en directo al pie de la noticia, como siempre, aquí en Canal 33. Volvemos a la mesa y vamos a ir acabando. Os voy a pedir lo que apuntaba antes, lo que serían para vosotros las soluciones, tanto para garantizar unas pensiones dignas para nuestros mayores, para nuestros jubilados y pensionistas, y también para los que vengan. Raúl, empezamos contigo esta última ronda. Bueno, pues por terminar, una idea relacionada con los fondos privados. No hay que olvidar que es dinero puesto en manos de unos determinados gestores, es dinero dedicado a la especulación, es dinero con el que luego se va a castigar a una empresa que suba los salarios, es dinero con el que se va a perseguir a otra empresa que no desarrolle políticas que el neoliberalismo no le interese y que no le interese a la maximización del beneficio empresarial, y eso hay que tenerlo en cuenta. 3 ideas. Creo que es una cuestión de reparto de riqueza, creo que es una cuestión relacionada con derechos de ciudadanía y no solo y exclusivamente con la contribución y con la contributividad directa al sistema, y luego creo que hay que reforzar muchas de las medidas han salido aquí, desde el destopaje de las pensiones, de las cotizaciones máximas, a, por ejemplo, las cotizaciones de horas extras no pagadas, que son ingentes y que la OCDE tampoco plantea. Eduardo. Pues a corto plazo yo diría que lo indispensable sería volver al IPC como revalorización de las pensiones y derogar no tanto la ley, sino las medidas desde 2013, porque como ley prácticamente está derogada porque está incorporada a la Ley de Seguridad Social. Las medidas de la revalorización y del factor de sostenibilidad, y a medio plazo el acuerdo político y el acuerdo social para llegar a un nivel de pensiones dignas que la sociedad española crea que son necesarias y que sean financieramente sostenibles. Yo creo que eso es fundamental y es necesario. José Luis. No, yo creo que sí, algunas aportaciones en este sentido, ¿no? Es decir, por profundizar más, nosotros creemos que no solamente hay que cambiar estos 2 factores que se hablaban, factor de sostenibilidad e índice de revalorización de la ley del 2013, sino que hay que retomar un poco los mecanismos de obligatoriedad de la jubilación a los 65-67, ¿no? Y incentivar mucho más las carreras de cotización y, por tanto, incentivar el que la gente pueda voluntariamente prolongar la edad de jubilación incentivándolo. Igual que se penaliza cuando te vas antes, si tú prorrogas voluntariamente tu edad de jubilación, que eso implique un plus adicional en tu pensión.
Y luego recordar que también una parte activa del sistema para mantenerlo han sido las cotizaciones de los desempleados, que cuando tienen la prestación contributiva están haciendo. Bueno, hay una prestación que desapareció, que era de los mayores de 52. Nosotros creemos que eso tiene que recuperarse, primero porque son ingresos al sistema, pero también porque supone garantizar una pensión un poquito mejor para aquella gente que llega al desempleo que llega a la pensión desde el desempleo, porque en los últimos años hace que baje su pensión. Todo lo que sea facilitar más y mejores ingresos, nosotros estaremos siempre en esa línea, ¿no? Y luego, de alguna manera, el ver también con cierto tamiz todo el abuso a veces que se hace de la situación de las prejubilaciones. Nos parece que en algunos casos es importante y debe hacerse, pero para que realmente sea una medida eficaz no se puede abusar, porque al final en muchos casos acabamos pagando una fiesta que no deberíamos, ¿no? Y que tenían que pagar las empresas. Muchísimas gracias. Santiago. Bueno, yo para terminar, lo que nos ha traído aquí, y no debemos de olvidarlo, es que la gente ha salido a la calle para protestar porque quiere unas pensiones públicas que se garanticen y que sean suficientes para todo el mundo. Entonces, yo como lo tengo muy claro, todo lo que sea buscar ingresos para que estas pensiones públicas se garanticen ahora y en un futuro, para mí, bienvenido sea, porque a la larga todos vamos a ser pensionistas. Y por último, Manuel. Bueno, evidentemente, corroborando lo que han dicho los compañeros, yo creo que hay una cuestión que se trata poco en este país, parece ser que no se quiere, y es hacer una ley verdaderamente progresiva en cuanto a la fiscalización de los capitales. Los inspectores de gesta, que no se caracterizan precisamente por ser la parte más integral del rojerío que hay en este país, pues resulta que dicen, y lo dicen con absoluta tranquilidad, no quiero emplear otras palabras, que 70.000 millones de euros se defraudan al año en este país y que además, si esa ley fuese más justa, hasta 90.000 millones se podrían recuperar. Es verdad, si es así, insisto, la seguridad social como uno de los pilares que sustenta el Estado de Derecho está íntegramente en los presupuestos generales del Estado. Y si falta dinero, porque no hay cotizaciones suficientes, pónganse de esos presupuestos como se ponen las subidas del 80% en cuanto al Ministerio de Defensa. Pues muchísimas gracias, agradecer y voy a nombrarlos uno por uno de nuevo en la despedida, porque su valoración y su criterio ha sido muy importante y gratificante tenerlo aquí. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y por dar cobertura a estas cosas, porque si no a veces parece que no existen, ¿no? Y es bueno que la gente se entere, y a veces nos enteramos porque lo vemos, y por tanto también daros las gracias a vosotros. Gracias. Santiago Menchero, miembro de la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar. ¿Seguís con la campaña de recogida de firmas? De momento no, estamos negociando con los partidos políticos y con los sindicatos que han acogido muy bien nuestra petición, y yo también quiero reiteraros las gracias por hacernos visibles de alguna forma, porque la verdad es que estas son las cosas que interesan a la gente, las cosas que les afecta en la vida diaria. Manuel Ariza, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero agradeceros también a vosotros que nos hayáis invitado, y sobre todo quiero felicitaros, porque evidentemente gente como vosotros, gente con mucha precariedad para llevar a cabo estas labores, son las que necesita este país, donde se ocultan aquellas cosas pequeñas que son las que hacen la vida más agradable a todo el mundo. En eso estamos, lidiando también con lo que comentaba Cristina Fallarás en ese comunicado contra la ley Mordaza, y del que sabe mucho es Raúl Maillo García, abogado del Gabinete Jurídico de CGT. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y a vosotras, a todo el equipo y a la gente que nos ha estado viendo, pero sobre todo a la gente que ha estado ahí en las calles peleando por las pensiones. Y por último, Eduardo Díaz Romón, esta vez no me he equivocado, vicesecretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros también, y yo quería hacer un inciso en el sentido de que por una vez una televisión nos deja hablar a los jubilados, porque muchas veces llevan a los jubilados para que digan dos palabras
de su edad y nada más. Y en cambio nosotros hemos tenido posibilidad de explicarnos y de dar las razones mejores o peores que tenemos. Y Gracias. eso que he tenido, gracias Eduardo, he tenido que cortaros en muchas ocasiones porque la noticia estaba en la calle también, gracias a Enrique Riobó por estar, a nuestros compañeros, por estar allí narrándonos en directo lo que estaba pasando, a nuestros compañeros cámaras de control, también a José Sevilla, que ha estado en las redes, en @canal33 en Twitter, pues comentándolo casi al minuto lo que hablaban y lo que aportaban nuestros 5 participantes en la mesa de hoy. Y nada más, nos vemos nuevamente en próximos especiales, comentábamos. Vamos a tener una primavera caliente en las calles, lo estamos viendo. De todas maneras, os convoco el próximo martes en una nueva edición normal de Cambia Madrid, aquí en Canal 33, en la que hablaremos de cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid. Tendremos nuestra famosa y muy comentada también en las redes tertulia municipal. Os convoco entonces y muchísimas gracias por seguirnos y por vernos. ¡Vamos!